de Samuel, capítulo 5. Capítulo 4, habíamos visto la muerte o el asesinato de Isboset, el hijo del rey Saúl, y cómo David eso le pareció muy triste y al final a los asesinos los asesinó también. Y mucha gente se da cuenta que no era intención de David hacer guerra contra Saúl y mucho menos cometer estos crímenes, pero en el corazón de algunas personas eso no quedó. En estos momentos ya la gente se calmó, la gente de Saúl dijeron mejor vamos a callarnos y a escondernos cada uno, porque todos creían que David era un asesino. Eso después más adelante vamos a ver. Pero a pesar de eso, Dios conocía su corazón, ¿no? De que ese no era su intención. Muchas veces algunas personas son juzgadas por la actitud de otras personas que están ahí en el grupo. Recuerden que Josué tuvo muchos problemas con la ciudad de Ai, perdió muchos soldados por causa de Acán, que había hecho lo incorrecto delante de Dios, había traído el tesoro de Jericó y eso era prohibido delante de Dios. Entonces muchas veces caemos en esta dificultad, en esta situación, por la desobediencia de otros. Eso ocurre. Eso es cierto. Bueno, ahora en el capítulo 5, ya finalmente muerto Isboset, todo el pueblo de Israel entendió, David es el rey que Elohim, que Dios ha escogido. Versículo 1, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y habitaron diciendo: henos aquí hueso tuyo y carne tuya somos, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volverás a traer. Además, el Eterno te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ya los ancianos están reconociendo que la vida de David es profecía, es algo que viene del cielo, no es algo implantado por hombre, no es capricho humano ni travesura humana, es la voluntad del Padre. Y esto es muy importante entender porque esto es una sombra profética. Ya nosotros vimos antes de que David ocupe el trono que ya se hizo dos reinos, ¿no? El reino de Judá y el reino de Israel, las demás tribus. En ese caso, 11 tribus, ¿no? Con Benjamín a la cabeza. Entonces, eso en el futuro ocurriría, pero la Biblia nos enseña que alguien del linaje de David tiene que restaurar a las 12 tribus de Israel. Tiene que unir, tiene que dejar que sean divididas. Y desde el tiempo que Josué le repartió la tierra a los israelitas, jamás ellos pudieron unirse del todo. Si ustedes leen Josué, los jueces, van a ver que cada vez que había una guerra, algunos venían, otros no aceptaban. Yo no me quiero ir, yo sí, yo no. Cada uno hacía lo que quería, dice en la Biblia, ¿no? Cada quien vivía como se le daba la gana. No había una autoridad a quien sujetarse o someterse. Hasta Saúl, por más que él fue rey sobre las 12 tribus, muchas veces en los últimos tiempos de su mandato no le respetaban más la gente. Ya lo de Judá ya declararon, se puede decir, ¿no? Y se fueron con David. Entonces era un poco complicado tener un pueblo unido en aquel tiempo. Pero ahora aparece un rey que está de acuerdo a la voluntad de Dios y él sí va a lograr eso. Y eso es muy importante entender. Ahora, vamos a ver un poco lo que dice también acá, sale en Primera de Crónicas. Quiero leer también esa parte. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. Dice: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Somos tu hueso. El pueblo está diciéndole a David: somos parte tuyo. A ver, si hacen memoria, ¿de quién se acuerdan que también decía que comerán mi carne, comerán mi sangre? ¿De quién se acuerdan? De Yeshua, ¿no?
De Yeshua también se acuerdan que él hablaba así, ¿no? Si no comen mi carne o no beben mi sangre, no pueden tener parte de mi reino, así le hablaba. Entonces, en aquel tiempo mucha gente pensaba, ¿qué cree este? Que tenemos que comer su carne y tomar su sangre. Ahora veo bambino, ¿vale? Pero podemos darnos cuenta que así como le están diciendo estos ancianos también a David, nosotros somos tu hueso, somos tu carne, lo está diciendo, somos parte de tu cuerpo. Le está diciendo que tu liderazgo, tu reino es nuestra vida. Tu gobierno representa nuestra vida, eso significa. Tú vas a ser el que vas a dirigir nuestros destinos. Eso le están diciendo ellos. Y siempre luego ha sido así. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. Dice, también el Eterno, tu Elohim, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre mi pueblo. La misma palabra que habíamos leído ya en 1 Samuel aparece aquí en Crónicas. Ahora quiero ver un texto que habla acerca de la profecía que había acerca de David. Porque acá nosotros estamos viendo a David unificando al pueblo. Y parece que está todo bien. Pero nosotros sabemos que después el pueblo se separó, se dividió en 2 reinos, las 10 tribus se fueron hacia el norte, después vino el imperio asirio, los esparció, se perdieron, quedó solo Judá. Y después Judá también se rebeló y fueron llevados también cautivos, pero retornaron. Y hasta ahora el pueblo de Israel está esparcido. Entonces en aquel momento lo que estaba ocurriendo con David era una sombra profética de lo que ocurriría tiempos después con un descendiente de David, que era Yeshua. Por eso veamos un texto que sale en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos 15 desde el versículo 13. Esto es cuando estaban teniendo la discusión sobre qué vamos a hacer con los gentiles, porque los gentiles no quieren aceptar nuestra tradición, los nuevos convertidos en Yeshua. Entre ellos había fariseos, entre ellos había legalistas, querían que ellos ya apliquen la Torah. Y había una discusión sobre eso. Ese tema ya habíamos compartido varias veces. Pero fíjense lo que acá dice, esto es lo que dice Santiago, ¿no? Y cuando ellos callaron, Jacobo, o sea, Santiago, respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. El tema es sobre los gentiles. Recuerden, el tema es sobre los gentiles. Dice, Simón ha contado cómo Elohim visitó por primera vez a los goín, a los gentiles, a la gente que no tiene nada que ver con el pueblo judío, pero que el Rúa, el Espíritu, le ha hecho entender que ellos son parte de Israel. Tal vez no del pueblo judío, pero sí parte de Israel. ¿Y quién es Israel? Las tribus que se perdieron. Dice, Simón ha contado cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para tomar de ellos pueblo, para unificar. Y con esto, atiendan bien esta parte, y con esto, con este acontecimiento de que entre los gentiles están viniendo, están queriendo ser parte del pueblo, no es algo novedoso, no es algo fuera de lo normal, es algo que estaba profetizado, está diciendo Santiago. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo, la tienda, el edificio, la casa. La casa quiere decir, o la ciudad también, puede ser también la ciudad de David. ¿Qué es lo que se va a reedificar? La casa, la ciudad de David. Y en este capítulo vamos a ver que David va a fundar una casa, va a lograr tener, hasta ahora él estaba viviendo en Hebrón provisoriamente, todavía no estaba logrando esa casa, pero ya cuando logró, acaba de hacer eso, pero después de mucho tiempo esa casa se destruyó, cayó, se refiere a las 12 tribus, que está caído, dice, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles
sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Eterno que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Para qué dice que van a reedificar el tabernáculo de David? Para que todos los hombres busquen al Señor. ¿Para qué quieren hacerse uno con David ahora las tribus que están pidiéndole a él para que sea rey? Para que puedan encontrar a Dios, porque la voluntad de Dios está con David. ¿Están entendiendo? Al aceptar a David como rey, al decir tú eres nuestro hueso, o sea, nosotros somos tu hueso, nosotros somos tu carne, quiere decir que ellos están acercándose a la voluntad de Dios. ¿Entienden, no? Esto ya estaba acá en una profecía. Ezequiel 37, famoso versículo, ya es uno de los clásicos aquí en el culto. Pero cuando tocamos un tema tenemos que volver a concordar, en esto concuerdan. Los apóstoles antes no se cansaban de repetir los versículos, por eso es que nunca se olvidaban. Ustedes piensan que ellos aquí cuando Santiago estaba, pero hermano, le voy a mostrar lo que dice acá en el rollo. No, ellos no andaban como nosotros con Biblia en su mano. Era muy difícil cargar rollos y rollos de los libros. ¿Cómo ellos sabían esto? En la cabeza. Nosotros también de tanto repetir esto ya tiene que quedar en nuestra cabeza. Cada vez que escuchamos esto, Ezequiel 37, Jeremías tanto, ya está memorizando ya. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué dice Ezequiel 37, el versículo 21? 21. Profecía otra vez. Recuerden que Jacob habló de que los profetas hablaban de este tema. Y les dirás, así ha dicho el Eterno, el Adonai, el Adón. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Yo tomo. El Eterno, el Padre está diciendo, decirle a la gente que yo voy a rescatarle a ellos. ¿Vemos eso cumpliéndose en hechos o no? Estamos viendo cómo dice que Dios mismo le abrió el entendimiento para que puedan entender la palabra y le hizo hasta hablar en lengua, dice. Así está escrito. Entonces vemos el cumplimiento de Ezequiel allá en Hechos, capítulo 10 y 15. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Así dice o no? Y después que dice, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Después de que murió Saúl, ¿qué ocurrió con el trono de Israel? Se dividió en dos reinos. La gente de Saúl y la gente de David. Y eso también ocurriría después con el hijo con el nieto de David, Roboán y Jeroboán, que también se dividirían. Y después, voy a unirlo. ¿Y quién va a ser el rey? ¿A quién le va a poner como rey? Versículo 24. 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Esto es importante, eso de no se contaminarán con sus ídolos, porque cuando veamos acá cuando conquista Jerusalén y se refiere a los cojos y ciegos, se refería a la idolatría. Después vamos a aclarar ese tema. Pero acá dice que no se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. ¿Qué le está diciendo estos ancianos a David cuando le están diciendo para que sea rey? Tú nos llevabas a la guerra y tú nos librabas de las guerras. Tú eras nuestro Salvador, así le está diciendo. Entonces estamos viendo el cumplimiento profético. Eso era una sombra de lo que ocurriría en los últimos tiempos. Aquí sabemos que se refiere a Yeshua, ¿no? Para el tiempo futuro. Esto es Ezequiel, en el tiempo de Babilonia, hablándole al pueblo que está totalmente desorientado. ¿Y qué dice? Mi siervo David será rey sobre ellos. ¿Por qué David? ¿Qué representa David? Cuando ustedes escuchan David, ¿qué entienden? La unión de las 12 tribus de Israel. Eso representa David. ¿Yeshua de qué linaje era? De la tribu de David. ¿Yo no? ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a María? Recibirá el trono de David su padre, dice. ¿Sí o no? Recibirá el trono de David su padre por el niño que iba a nacer, por Yeshua. Después, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. También aquí en Samuel estamos viviendo. El Eterno dice que tú pastorearás
a mi pueblo. También Yeshua dijo, yo soy el buen pastor. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, debo ir a traerlas. Estamos viendo ese cumplimiento. ¿Y en qué consiste tener a David como rey y que él sea nuestro pastor? Clave. Andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. En eso consiste. Por eso es que David escribía los salmos y escribía la palabra, y porque él eso es lo que iba a transmitir al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Yeshua va a hacer cuando sea nuestro rey, cuando sea nuestro salvador, cuando le aceptemos como nuestro salvador? Si le aceptamos, va a ser que nosotros andemos en sus estatutos. Eso es muy importante, en sus decretos. Va a hacer que hagamos sus leyes, leyes que él estableció. Después, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Algunos comentan que literalmente David en los últimos tiempos, en el milenio, se va a levantar para reinar, porque ahí le habla como príncipe. Él va a estar ahí otra vez, se le va a dar otra vez esa bendición. Así como a Abraham se le prometió que iba a vivir en la ciudad cuyo arquitecto es Elohim, a David también se le prometió que él iba a reinar, que su reino no tendría fin. Entonces creen algunos, con comentaristas, ¿no?, que en el milenio literalmente David se va a levantar y va a estar ocupando ahí el trono. Porque la Biblia dice que reinarán. A uno se le va a dar tanto, a uno se le va a dar tanto. Y puede ser que por más que Yeshua sea el rey de reyes, pero David sea el que reina a Jerusalén, a una parte. No sabemos, son comentarios, ¿no? Como dice aquí, puede ser así. Bueno, estamos entendiendo entonces este punto muy importante. Volvamos a Jerusalén, iba a decir. Volvamos a segundo libro de Samuel. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Versículo 3, ¿no? Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante del Eterno, y ungieron a David por rey sobre Israel. Le declararon como rey ya no de Judá, sino de todo Israel. ¿Sí o no? Ahora fíjense en estas sombras proféticas. Sombras proféticas. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Yeshua, cuando comenzó su ministerio, ¿cuántos años tenía? 30 años también. Para tener en cuenta, ¿no?, estos pequeños datos, ¿no? Y después, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén, fíjense, en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. ¿A qué edad Yeshua fue crucificado? A los 33 años. Entonces, cuando Yeshua venga por segunda vez para unificar y reinar desde Jerusalén, ¿cuántos años él va a tener? ¿Cuántos años va a tener? 33, porque ese año él paró su tiempo, ¿no? No creció más. Qué bueno eso, ¿no? A los 33. Por eso algunos comentan que esa es una edad estándar, ¿no? Si nosotros un día estamos en el reino, va a ser entre esas. Entonces, si algunos ya pasaron los 30, 33, entonces recuerden esa época. Van a volver a esa edad. Algunos comentan así, que son comentarios. Vamos a volver otra vez a los 30, 33 años para estar con Yeshua. Esa es la edad donde, ¿cómo se puede decir? La edad media, ¿no? Porque el hombre vive 70 años. Entonces la edad media es de 30 hasta 35, ¿no? Bueno, son opiniones, ¿no? Pero Yeshua venía a esa edad. Entonces nos está dando pistas la Biblia. David reinó 33 años sobre Jerusalén, ya en Jerusalén. Ahora, vamos a esta parte que es importante. Capítulo 5, versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú
tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Ahora vamos a la historia para entender quiénes son estos jebuseos y qué es Jerusalén. En aquel tiempo la ciudad o el monte de Sión, era un monte, era una cumbre, un lugar alto, elevado, era la parte más elevada de ese territorio. Había una ciudad, una fortaleza llamada Sión o Jerusalén. Ya la ciudad de Jerusalén estaba alrededor, pero estaba siendo habitada por jebuseos. Los jebuseos eran unos cananeos que vivían muchos años atrás, pero que tenían que haber sido eliminados por los israelitas, pero nadie le eliminó porque primero lo era difícil llegar hasta donde ellos estaban. Era una ciudad un poco fuerte y nadie quería enfrentarse a ellos. Pero ¿por qué David quiere hacer ahí su ciudad? ¿Por qué va? Y ahora él, después de que él es rey, ahí tenemos que establecer nuestra ciudad. ¿De dónde él tiene ese pensamiento? ¿Le gustó el lugar? Parece estratégico. También era estratégico. La verdad, era una ciudad estratégica porque estaba en la parte más alta. Pero es una profecía también. Al tener David el corazón de Dios, el corazón del Padre, la palabra, la escritura le mueve a hacer su voluntad. Y hay textos que hablan de que en ese lugar se iba a implantar el reino del Padre, el reino del Eterno, de que ahí iba a ser el reino. Hay escrituras que hablan así. Y vamos a ver primero, para entender, primero vamos a ver quién eran estos tipos, los jebuseos. Vamos a Josué capítulo 15. Josué capítulo 15. ¿Quién eran estos tipos jebuseos? Su ciudad se llamaba Jebús, por cierto. Se llamaban Jebús. 15:63. Mas los jebuseos, Josué 15:63, que habitaban, ¿dónde dice ahí? En Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Entonces, desde tiempo antiguo ellos tenían que ser destruidos, pero no pudieron. Al final, además, ese territorio era territorio de Benjamín. La ciudad de Jerusalén está en el territorio de Benjamín. Por más que Saúl fue rey 40 años, nunca pudo tomar esa ciudad. Y era su obligación, pero no pudo. Pero David ahora está yendo en busca de esa ciudad. Jueces capítulo 1. Jueces capítulo 1. El versículo 21. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. ¿Se dan cuenta? Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Hasta hoy. Y los jebuseos tenían la costumbre de adorar imágenes y poner por todo su monte, por todo su alrededor, imágenes y figuras de algunas estatuas. Y también tenían imágenes que no tenían ojo. Tenían imágenes que no tenían ojo. También tenían imágenes así como sin piernas. De ahí sale eso de cojo y ciego. Ese dicho, ¿no? Lo que ellos, en las traducciones antiguas, originales, lo que los jebuseos le están diciendo, nuestros ídolos que no tienen ojo ni no tienen piernas, porque los judíos se burlaban pues de los ídolos de los jebuseos. Ellos sabían eso, si muchas veces habían negociado y tratado con ellos y tenían conflictos por la idolatría. Esos nuestros ídolos que no ven ni no caminan, ni ellos, hasta ellos te van a impedir entrar aquí. Así le habían dicho a David. Los jebuseos, ¿no? Terribles a jebuseos. Y por eso David habló contra ellos después de esto. Continuando, volvemos a Samuel, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes se fijaron, ya la ciudad se llamaba Jerusalén. ¿Sí o no? Ya era Jerusalén antes de que David habite. Entonces, no es que David le puso ese nombre. ¿Quién le puso el nombre de Jerusalén a Jerusalén? ¿Se acuerdan alguna vez que compartimos? Vamos a volver a Génesis.
Hay una vez cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, lleva a tu hijo, tu único hijo, al monte que te mostraré, al monte Moriah, donde también está el monte Sión y donde también está el monte de los Olivos. Es una región donde hay 3 montecitos, allá en Jerusalén. Ahí están 3 montes, monte Moriah, monte Sión y el monte de los Olivos. En ese monte Moriah es donde en el futuro se edificaría el templo y donde Dios le dijo a Abraham que sacrifique a su hijo. Y él le llevó para sacrificarle. Vamos a ver, Génesis 22, versículo 14. Génesis 22, 14. Eso ya habíamos compartido cuando compartimos Génesis. Hay una sombra profética impresionante ahí sobre Yeshua y sobre su muerte, ¿no? Bueno, finalmente después de llegar a ese lugar, ¿no? Y de sacrificar al carnero en lugar de su hijo, porque apareció un carnero y Dios le dijo, no sacrifiques al niño, Abraham va a ponerle nombre a ese lugar. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Eterno proveerá. Así le llamó. Por tanto se dice hoy, en el monte del Eterno será provisto. Así se le llamó a ese lugar, que aquí nosotros tenemos como Yud He Vav Hei Jiret, así, ¿no? Yud He Vav Hei Jiret, o el Eterno Jiret. ¿Y qué significa Jiret? Proveerá o sustentará, o también puede ser enviará. También puede ser enviará. Ahí se va a traer lo que el pueblo necesita. Así se puede desglosar, ¿no? Ahí vendrá lo que salvará al pueblo. Ahí aparecerá lo que va a solucionar al pueblo. Ahí se hará lo que va a conectar al pueblo con el Eterno. ¿Y qué es lo que se iba a hacer en el monte Moriah en el futuro? Primero, se iba a fundar la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén. Segundo, se iba a edificar el templo donde se iban a hacer los sacrificios. Y tercero, ahí iba a venir el Mesías a proclamarse como hijo de Dios, a hablar en la fiesta de dedicación, la fiesta de Sukkot, a decir, yo soy el que ha sido enviado del cielo. El que tenga sed, venga a mí. Ahí iba a aparecer el Mesías. Ahí iba a morir el Mesías. Entonces, por eso el Eterno iba a proveer todo lo que el pueblo necesita en ese lugar. Y Abraham lo estaba profetizando. Por eso, giré. Pero muchos años antes, alguien ya bautizó ese lugar. ¿Quién fue? Shem. Vamos a Génesis 14. Génesis 14. Muchos años antes alguien ya bautizó ese lugar. Génesis 14. Shem, más conocido también como Melquisedec, en aquella época, ya le puso nombre a ese lugar. Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Esto es cuando Abraham venía de la derrota contra los reyes cananeos y después, cuando está recibiendo la bendición, le aparece este rey Melquisedec. Miren lo que dice ahí. Entonces Melquisedec, Melqui, rey, Sedec, justo, rey de justicia, no, rey de Salem o Shalem, rey de Shalem, sacerdote de Elohim Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, ya mucho antes, Melquisedec, el que compartía la palabra, el que bendecía a los elegidos por Dios, significa que era superior a Abraham. Por eso la tradición dice que era Shem, uno de los hijos de Noé. Le pone nombre a ese lugar. ¿De dónde él viene? De Shalem. ¿Dónde es Shalem? ¿Dónde estaban los montes esos? El monte de Moriah, el monte Sión y el monte de los Olivos. Ese lugar se llamaba antes Shalem. Entonces, cuando Abraham sacrifica a su hijo y ve que el Eterno proveyó para sacrificio un carnero y le dio la bendición y le dio la promesa de que en esa tierra serían benditas todas las naciones, bautiza también esa región como Jireh.
Y Shem le había puesto Shalem. Entonces, juntando las dos palabras que tenemos, Yireh Shalem o Jerusalén. Después Jerusalén, hoy en día, ¿no? Entonces, podemos traducir. ¿Qué significa Shalem? Shalem es como paz. O también se puede decir unidad, paz, tranquilidad, reposo. Por eso es Shabbat Shalom. Después nosotros decimos Shabbat Shalom. De ahí, de ese verbo viene. Entonces, Jerusalén podría decir el lugar donde Dios proveerá, ¿qué cosa? Reposo o paz a su pueblo. Eso es Jerusalén. Y ahora David ya ha vencido los problemas, los obstáculos, y ahora va a fundar esa ciudad. Va a establecer ya esa ciudad como la ciudad del Eterno. Y ahora su rey, el rey que tiene su corazón, va a vivir ahí. ¿Están entendiendo? Entonces se está cumpliendo esa profecía. Y él le rebautiza con ciudad de David o tabernáculo de David o el lugar donde el pueblo va a unirse. Y eso era profético también, porque en hecho vimos que en el futuro ese tabernáculo, esa ciudad sería destruida. ¿Y fue destruida o no? Fue destruida por los babilonios, después por los romanos, después mucho fue destruida. Entonces en el futuro tiene que ser levantada otra vez, la ciudad de David. No solamente Jerusalén, la ciudad donde Dios proveería el reposo y la paz, ya está, pero falta proveer o recuperar a las ovejas perdidas, a las 12 tribus. Entonces estamos viendo dos pactos, dos promesas ahí. La promesa de una tierra y de una nación bendita, dada a Abraham, y la promesa de un reino unificado. Y esas dos promesas recibieron Abraham y David. Amén. Y esas son las promesas dadas al pueblo escogido. Nosotros esas son nuestras promesas. Amén. Bueno, creo que hemos entendido esta parte. Ahora vamos a un Salmos que habla sobre Jerusalén. Salmo 137. Salmo famoso, Salmo 137. Cuando ellos estaban cautivos en Babilonia, ellos dicen que sentían angustia por Jerusalén. Entonces, Dios puso en el corazón de todos los hebreos siempre el tener el deseo de un día, aunque sean exiliados, un día volver a esa ciudad, porque esa ciudad es la ciudad de reposo. ¿Y qué es reposo? El lugar del reino. ¿Y quién va a establecer el reino? El Mesías. Entonces, por eso hay en cada corazón de un hebreo, hay el deseo de volver a Jerusalén. Por eso Daniel, cuando hacía su oración, abría su ventana rumbo a Jerusalén. ¿Para qué dice este salmo? El versículo 1, ¿no? Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. ¿Por qué lloraban? Acordándonos de Sión, uno de los montes que está en Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas. ¿Después? Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantanos alguno de los cánticos de Sión. Te puedes imaginar alguna música hebrea. Los que les cautivaron, los que le llevaban prisioneros, le decían, canten pues alguna música tradicional de su país. Pero ¿qué decían ellos? ¿Cómo cantaremos cánticos al Eterno en tierra de extraños? No nos sentimos bien. O sea, el deseo de un hebreo tiene que ser, un día quiero volver a mi patria, a mi tierra. Ese tiene que ser su deseo. Igual que algunos extranjeros, lo normal sería, ¿no?, que un extranjero, o sea, un paraguayo que va al extranjero por A o B o C motivo, tenga algún día el deseo de regresar. Ese es el deseo, ¿no? Sí, hermana Laura, cuando estaba en Argentina, ¿cuál era tu deseo? Se llegué a Paraguay, pero no se ve. Sí, en estos momentos, la verdad, vos querés regresar. Por ejemplo, mucha gente de España o de otra parte, tengo la país, pero la condición de mi país no me permite irme, ¿no? ¿Sí o no? La gente quiere venir a vivir en su país, pero no hay trabajo, no hay bebé, les obliga a estar lejos. Pero en su corazón, como paraguayo, quieren volver. Ellos también, la situación de su país, de Jerusalén, el pecado que hubo ahí, la injusticia de los líderes hicieron que ellos tengan que ir a Babilonia.
pero en su corazón queremos regresar. Ese era el deseo. Versículo 5, Salmo 137, 5. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Si yo me olvido de Jerusalén, si yo me olvido de ese lugar, mejor que dice, mi lengua se pega a mi paladar, mejor no pueda más hablar. Y también dice, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén, si no pusiera como principal objetivo de mi vida, entonces no sirvo para nada. Qué terrible, ¿no? Para mí Jerusalén, claro, no la actual, no la como está ahora, ¿no? Estamos hablando de la Jerusalén con el rey que va a gobernar, con el Mesías, con David ahí. Porque David es lo que va a unificar. ¿Me entienden, no? Y que dice ahí, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Por eso nosotros celebramos estas fiestas, porque estamos recordando a Jerusalén. Porque todas las fiestas que dio el Eterno eran para que se hagan en Jerusalén. Vamos a Deuteronomio 16. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, 16. Fíjense lo que dice ahí. En este tiempo, cuando se escribió Deuteronomio, ellos todavía ni siquiera ingresaban a la tierra prometida. Estaban al otro lado del Jordán, ¿no? Moisés le está dando este mensaje final. Y dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Elohim. ¿Dónde? ¿Dónde? No, ahí no dice. En el lugar que Él escogiere. Él escogiere, dice. En el lugar que Él escogiere. Entonces, ¿fue David lo que escogió Jerusalén? No, fue Dios. ¿Quién le puso esos nombres? Son 2 referentes de la Escritura. Abraham y Shem. Shalem y Jireh. Jireh, Shalem. Ellos, y ahí hubo cosas importantes. Ellos fueron los que pusieron ese nombre y el Eterno fue lo que escogió ese lugar. Y hay referencias de que en ese lugar estuvo hasta el huerto de Edén. En ese lugar estuvieron Adán y Eva. En ese lugar también los ángeles descendieron para corromper la tierra, porque ellos querían apoderarse de ese lugar desde el principio. Por eso los cananeos habitaron ese lugar y las huestes celestiales, las huestes diabólicas agarraron toda esa zona. Por eso había demonios, por eso había espíritus diabólicos, porque ellos querían apoderarse de ese lugar. ¿Entienden? Entonces 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno, tu Elohim, en el lugar que Él escogiera. Entonces David jamás hubiera elegido ese lugar si el Eterno no lo hubiera revelado. El Eterno, porque Él era un estudioso de la Torah. ¿Qué decía en la Biblia? Salmos 1, el que medita de día y de noche en la ley de Dios será bienaventurado. Medita, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Le entendió? Ese es el lugar que el Eterno ha escogido para que nos presentemos a Él 3 veces al año. ¿Cuándo era? La fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas y la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Entonces, si ahora nosotros estamos haciendo las fiestas bíblicas y no estamos en Jerusalén, entonces ¿qué valor tiene? Aparentemente nada, ¿no? Quiere decir que cada vez que hacemos una fiesta bíblica, estamos haciendo en el nombre de esa ciudad. ¿Me entiendes? Recordando a Jerusalén. Entonces, no nos podemos olvidar de Jerusalén. ¿Sí o no? Si yo, por ejemplo, quiero compartir, hoy vamos a celebrar el Shavuot, y según la Escritura, ahí habla Shavuot, Deuteronomio 16. ¿Qué dice? En el lugar que Él escogiere. Y cuando alguien me pregunte, permiso, pastor, ¿cuál es ese lugar que Él escogiere? ¿De quién me voy a acordar? De Jerusalén. Es la ciudad de Jerusalén. Nosotros hoy, porque estamos alejados, estamos como los de Babilonia cantando cánticos tristes, ¿no? Pero nuestro corazón está allá. Recuerden, no en la Jerusalén que está actualmente corrompida, en la Jerusalén que Yeshua va a venir a restaurar. Amén. Ahí está nuestro corazón. Cada vez que hacemos las fiestas tabernáculos, cada fiesta, cada Shabbat,
es en tu nombre, Jerusalén. Nuestra oración va dirigida hacia Jerusalén. La problema es lo mitad de cuál, ni modo para opitar Jerusalén, ni modo otro lado para opitar. Pero no hay problema eso. Ya, Biblia ima con oí, la Jerusalén que va a ser restaurada. No Jerusalén celestial, como dicen algunos, la Jerusalén que va a ser restaurada. La Jerusalén celestial es la que va a descender en ese lugar que Él escogió. Amén. Creo que entendimos bien. Ahora continuemos con la invasión de Jerusalén. Ya, cable. Continuemos con la invasión. Bueno, finalmente, versículo 7. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal. Había un canal que ellos taparon y secaron, como después en el futuro harían también los persas para invadir, los medos para invadir Babilonia. Dice, suban por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa, en la ciudad. Ahora, entonces cuando entraban los soldados, oh, no veo nada, muere maldito. Y un cojo, oh, Señor, muere maldito. Eso David mandó a hacer. Parece que dice así. Pero vamos al Salmo 115 para entender de qué está hablando acá. Esto tenemos que aclarar aquí, ¿no? Hoy. Si no, pobres cojos y ciegos. Salmo 115. Recuerden que los jebuseos siempre se habían burlado de los hebreos, diciéndole, nuestros ídolos que ustedes dicen que no ven, que no sienten, que no oyen, siempre nos han protegido y no han permitido que ustedes entren acá. Nuestros ídolos son más fuertes que su Dios sin nombre, que su Dios sin cara. Eso es lo que le enfureció a David. Ustedes tienen que entender que David era celoso de la Escritura y él no se va a sentir mal por ciegos y cojos físicos, ¿no? Sino porque le hablaron que los ídolos, la idolatría de los jebuseos era más poderosa que su poderoso Dios. Y miren lo que él escribió acá sobre eso. Salmo 115, versículo 1. Dice, no a nosotros, oh Eterno, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes. ¿A quién se está refiriendo? A ese pueblo corrupto. ¿Dónde está ahora tu Elohim? Sí, hoy con la depende de Dios. Desde que llegaron acá, oré jebuseo, daipoy orepeare, oré la romandá. No la depende de Dios. Nuestro Elohim está en los cielos, dice. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos, refiriéndose otra vez a los jebuseos, son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. ¿Qué son entonces? Cojos, no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Número 1. Los que los hacen. Está hablando de ese pueblo que fabrica esa idolatría y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en el Eterno, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en el Eterno, y continúa diciéndonos. ¿Están entendiendo? Entonces, aquel momento no se refería a personas, literalmente. Puede ser si es que había personas que confiaban en ellos, sí. Se refería a la idolatría. Lo que mucho le hizo, porque David era celoso de la palabra y renegaba contra la idolatría. Y nunca él pudo haber cometido todos los errores humanos. Debilidad humana tuvo muchas veces, pero nunca adoró ningún ídolo. Y por eso Dios le consideró grande. Imagínense, nunca él puso su mirada en otras deidades. Lo diferente después de su hijo, ¿no? Salomón, que terrible eso, ¿no? Salomón fue terrible. Por eso es que Dios lo considera. Entonces, estamos entendiendo ese punto. Entonces, lo primero que van a hacer, pedestripaiteta, a los ídolos y sus sacerdotes y todos los que confían en ellos, todos van a morir. Acá no va a haber, en esta santa ciudad,
no va a quedar ningún ídolo en pie. ¿Entendés, pase? Recuerden que muchas veces los hebreos, cuando conquistaban una ciudad, muchas veces no echaban los ídolos. Muchas veces ellos, no, vamos a perdonarle a este sacerdote o a este. No, David ni la vea. Porque hace mucho que ellos no estaban tomando esa ciudad. Hace más de 400 años que esa ciudad estaba viviendo ahí entre ellos, con su idolatría. Ahora le vamos a poner fin. Lo mismo va a hacer Yeshua cuando venga a restaurar Jerusalén. Oh, bebé, paiteta, mi idolatría, mi bebé. Toda esa falsedad que han metido la humanidad. El catolicismo, por ejemplo, tiene sus estatuas, sus iglesias en Jerusalén. Hasta creo que Buda, el Islam, todos tienen sus ídolos allá. Bueno, hoy nosotros no podemos hacer nada. Eso va a ser el enviado del Eterno. No necesitamos nosotros preocuparnos ahora. Yeshua va a venir y va a limpiar todo. Eso estamos entendiendo. Volvamos. Bueno, y dijo aquel día, versículo 8, día todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, el tabernáculo de David. Este nombre tiene una representación, no es que era muy orgulloso, se va a llamar la ciudad de David. Lo que él quiso hacer entender, el lugar donde se unió el pueblo. O sea, David lo que logra es unir al pueblo. Por eso es la ciudad de David. Entonces, cada vez que el pueblo se acuerde de su rey y de alguna ciudad en especial, se va a acordar de Jerusalén. Lo que está significando acá, a partir de ahora, Jerusalén es nuestra capital. ¿Sí o no? Jerusalén es nuestra capital. Y hasta la actualidad todavía está ese lugar que se llamó la ciudad de David, donde estaba su casa y algunos de sus palacios, así. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el eterno Elohim de los ejércitos estaba con él. Después de que se funda la ciudad, Dios prospera a él. Ahora, y miren, empieza a tener alianza con algunas naciones vecinas. También Irán, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros de los cuales edificaron la casa de David. Ya empezó a hacer para su casa una enorme mansión. Y después él va a entender algo. ¿Cómo yo voy a vivir en una casa y el tabernáculo, la casa de Dios, va a vivir en ese lugar? Pero eso después vamos a hablar de las cosas de Dios. Ahora, el versículo 13, ocurre otra vez una de las debilidades de David. Y tomó David más concubinas. Otra vez. Quiere decir que cuando llegó a Jerusalén, aparte de conquistar y destruir todos los ídolos y matar a todos sus enemigos, ¿qué otra cosa se fijó David que había en Jerusalén? Mujeres bonitas. Recuerden, él no es que se casaba no con cualquiera, sino hacía alianzas políticas con su casamiento. Pero eran mujeres solteras, hijas de gente importante. Entonces, para hacer acuerdo, para hacer alianza, él se casaba. Entonces tomó más concubinas, dice. Y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Aparentemente no se veía como un problema, aunque no estaba en la voluntad de Dios que un rey tenga muchas esposas, pero como que Dios no veía tanto como problema, o la Biblia medio que no menciona como tanto problema eso, pero sí eso va a causar un problema después. Porque ¿cómo se puede decir? Esa costumbre de David de llegar a un lugar y ver una mujer bonita y ya querer para su mujer, le va a causar muchos problemas después. Hasta ahora todas las mujeres con quien él se quedó eran solteras, no había problema. Pero después se va a fijar en una mujer que es casada y ya no va a poder romper esa costumbre. Eso es el problema de estas cosas. La Biblia nos está enseñando algo. Muchas veces tenemos la costumbre de hacer nomás algunas cosas, algunas travesuras, y después ya vamos a lo peor. Vamos a lo que ya es irremediable, ¿no? Sigamos. Sus hijos son
Samúa, Sobad, Natán, Salomón, Idbar, Elisúa, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Bueno, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Ya los filisteos querían atacarle a David. Recuerden que anteriormente él tenía alianza con ellos. Ahora David se hizo rey y ellos están furiosos. Vamos a ir a destruir a David. Entonces, ¿pero qué hace David? David, por lógica, tiene que decir, si esos filisteos me vienen, voy a destruirlos. Pero fíjense cómo su corazón de él es diferente a Saúl. ¿Qué hace él? Entonces consultó David al Eterno diciendo, ¿iré contra los filisteos? La lógica dice que sí tiene que ir, pero él pide guía del Todopoderoso. El problema con la gente, generalmente, cuando va a hacer algo o cuando se le viene una situación, directamente decide lo que va a hacer. No consulta. ¿Y cómo se puede consultar? ¿Cómo puede consultar vos a Dios? Primero por la palabra. Después si tenés algunos hermanos que te puedan ayudar, algún guía para hacer alguna cosa o enfrentar alguna situación que te viene. Pero la gente está acostumbrada, no, yo voy a hacer y decide ya, nada más. Ese es el corazón de Saúl. David, a pesar de que ya es rey, prefiere consultar si es bueno ir a la guerra. Si Dios le decía, no vayas a la guerra, entonces va a dejar nomás que vengan los filisteos. No, se va a enfrentar. Eso es muy importante en la vida de una persona. Entonces, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y el Eterno respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó el Eterno a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim, el Señor que quebranta, dice. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Destruyeron toda la idolatría de los filisteos. Y después, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David al Eterno, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. ¿Qué era balsameras? Plantaciones de bálsamo. Entonces se puede decir, tipo un bosque, vas a rodearle detrás del bosque de los bálsamos y ahí le va a salir al ataque. David volvió a consultarlos y respondió, no los ataques enfrente, rodéalos y atácalos por detrás cuando llegues a donde están los árboles de bálsamo. Está bien claro ahí, ¿no? Árboles de bálsamo. Después, y consultando David le respondió, allá leímos esa parte, y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Eterno saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Entonces le dio estrategia militar. Vas a rodear esos árboles de bálsamo, y cuando escuches así movimientos de gente que está andando, ahí vas a atacarle y Dios te va a entregar. Versículo 25. Y David lo hizo así como el Eterno se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Empezaba David a seguir los planes de Dios y todo le salía bien. ¿Qué decía en Josué capítulo 1? Todo lo que yo te mando vas a hacer, todo lo que está escrito en este libro, y todo lo que hagas prosperarás. Mientras una persona hace la voluntad de Dios conforme a su palabra, siempre los resultados van a ser positivos. ¿Por qué tenemos tanto problema y tanta dificultad? La verdad es porque ya poseigo la Dios ella. Siempre ya posee la ñane acá, nuestra mente nomás queremos usar. Y después vienen las situaciones.